Bueno, muy bien. Continuamos acá con un ejemplito de aplicación del método de Yanagisawa. Y como ustedes recordarán, esto lo podíamos pensar como P sobre Q, como siempre hacemos. Y llevado esto a la forma de Yanagisawa, habíamos visto que hacíamos U a P lo dividíamos por un denominador auxiliar, en este caso lo llamamos D, y P sobre D nos iba a quedar de esta forma aquí abajo, del mismo modo que justamente Q menos P sobre D. ¿Ok? Y en la explicación anterior habíamos visto que justamente ambos términos, ¿sí?, se correspondían con eh, las diferencias que teníamos en el denominador, ¿sí?, como vemos ahí en verde. ¿Ok? P sobre D lo íbamos a asociar a I1A menos I1B y Q menos P sobre D a I2A menos I2B. ¿Ok? Entonces va a ser, básicamente vamos a intentar a esta expresión que se corresponde a una transferencia de un pasatodo, como ven, un pasatodo bien sencillito, ¿ok?, de Q unitario y pulsación unitaria. Vamos a intentar llevar esto a la misma forma. Entonces, acá lo que vamos a tener es S cuadrado menos S más 1, todo esto sobre D. Me va a quedar muy pegadito ahí, vamos a llevarlo de abajo. B2 sobre B1 va a ser S cuadrado menos S más 1 sobre D sobre S cuadrado menos S más 1 sobre D. Acá tenemos de nuevo eh, al P sobre D que habíamos visto ahí. Y fíjense que para que justamente tengamos P más Q menos P, de alguna forma, fíjense que acá, dado que justamente estos polinomios son tan especiales, fíjense que lo único que tenemos que hacer para tener P, Q menos P, básicamente, fíjense que si hacemos Q menos P, lo que nos queda es que se nos van todos los términos pares, ¿sí?, y se nos refuerzan los impares, así que nos van a quedar 2S sobre D. ¿Ok? 2S sobre D, digo bien. ¿Ok? Muy bien, esto vendría a ser la forma que tenemos de Yanagisawa, y lo único que nos resta por ver es, bueno, ya sabemos que S cuadrado, o mejor dicho, como vemos ahí, I1A menos I1B, ¿sí?, y 1A menos I1B va a ser igual a S cuadrado menos S más 1 sobre D. ¿Ok? Y por otro lado, I2A menos I2B va a ser igual a 2S sobre D. ¿Ok? Muy bien. Entonces fíjense lo siguiente. Restricciones de D. ¿Sí? Y acá vamos a explicar un poquito cómo elegir D. Elección de D. Polinomio auxiliar D. Entonces, las restricciones que tiene que tener D es que sus singularidades estén sobre el menos sigma. Y esto tiene mucho sentido, dado que justamente si vamos a intentar que I1A, I1B, I2A e I2B sean IRCs, bueno, lógicamente ya vimos que una de las propiedades más comunes de los IRC es que justamente sus singularidades estén sobre el menos sigma. Otra, tal vez la más importante, es que su grado sea un orden menor a QDS. ¿Ok?
Es decir, el grado de ds tiene que ser un orden menor que el de q de s. Y eso, bueno, lógicamente persigue el mismo objetivo, ¿sí? Tal vez es un poquito menos evidente, pero esa es un poco la única restricción que tal vez habría del método que habría que recordar un poco de memoria, ¿sí? De cualquier forma, como todo en estas cuestiones de síntesis, si uno no se acuerda, puede ir tanteando, ¿sí? Si uno está en una situación de ejercicio tranquilo en su casa, lo prueba o abre el libro, ¿no? Que no muerde, como siempre decimos. Pero si no tenés esa posibilidad, probás, ¿sí? Y lo que te vas a encontrar es que justamente no vas a llegar a algo que tenga sentido, algo que se condice con una expansión de un IRC. Porque recordá que ahora lo que tenés que hacer es lo siguiente. Fíjate, que ahora vas a tener que hacer que I1, lo primero, ¿no? Por empezar por la expresión de la derecha, podríamos empezar con cualquiera de las dos. Pero que I1A menos I1B, lo cual es igual también, vamos a reescribirlo a s cuadrado menos s más 1 sobre d, que ahora vamos a definir, lo podemos presentar como qué cosa, como un s por k infinito más k0 más la sumatoria de los positivos menos la sumatoria de los negativos, ¿ok? Entonces, cuando digo la sumatoria de los positivos y negativos, los remito a la expresión de arriba de un tanque RC serie, ¿sí? En derivación, así que a eso me refiero, ¿no? Porque justamente los negativos se los vamos a asociar a I1B, como dijimos, y los positivos se los vamos a asociar a I1A, como dijimos en la explicación posiblemente del video anterior. Entonces, si no cumplimos con esa forma, ¿sí? Si nos encontramos que vamos a tener un K0 sobre S, es que elegimos mal D. Es decir, ¿cómo podemos elegir mal D? Fíjense, para que haya un K0 sobre S, cuando no lo necesitamos, lo que vamos a estar de alguna forma obteniendo es que vamos a tener una especie de S en el denominador, ¿sí? Que es la única forma de que a este polinomio numerador le quede un K0 sobre S, que nos quede un S libre. Eso no lo buscamos porque eso va a dar como resultado otra cosa que no va a ser un IRC. Bueno, entonces D, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, pero obviamente una propuesta razonable, ¿sí? Es decir, D de S, si lo quieren, sea S más 1 por empezar. Algo bien sencillito, no hay ninguna restricción sobre la localización de las singularidades, pueden poner las que ustedes quieran, ¿sí? Es decir, S más 1 es algo bastante sano, como intuirán. Entonces recuerden que para hacer una expansión de ese tipo, ¿sí? Recuerden que la forma de estos tanques, la voy a escribir acá, esto le poníamos subíndice n, S por Kn sobre S más sigma n. Entonces, para sintetizar IRCs habíamos visto que había un truco, ¿sí? Que consistía básicamente en no expandir en fracciones simples directamente este cociente, es decir, s cuadrado menos s, vamos a reescribirlo acá, s cuadrado menos s más 1 sobre s más 1, sino directamente expandir en fracciones simples esto por s, es decir, s cuadrado. Vamos a hacerlo de otra forma mejor. Es decir, esto por 1 sobre S. ¿Y qué hacíamos de esta manera? Lo que lográbamos con esto era que justamente una expansión en fracciones simples pueda expresarse, recuerden que una expansión en fracciones simples de I1A menos I1B que responda a esta forma no va a tener la estructura especialmente de ese término S por K sub N, S por K sub P en la otra expansión, sino que va a tener la forma K sub N sobre S más sigma sub N. Esto ya lo vimos en la clase anterior de síntesis de funciones disipativas. Entonces, de esa forma lo que hacíamos era dividíamos miembro a miembro por S y en vez de sintetizar I1A menos I1B, hacíamos I1A menos I1B sobre S. Es decir, dividíamos este miembro y dividíamos también este miembro. En consecuencia, acá cuando expandamos esto nos va a quedar K infinito más K0 sobre S más la sumatoria de los P, que va a ser justamente Kp sobre S más sigma P
que esto sí es absolutamente lícito, de una expansión de fracciones simples, y la expansión de los n, kn sobre S más sigma n. Y estos son, básicamente, recuerden, las singularidades, todas positivas, no es que son singularidades negativas, pero que se corresponden con residuos positivos y con residuos negativos. ¿Okay? Guarda con eso. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta expansión de esto que tenemos acá. ¿Sí? Lo único que después nos resta es entender que el residuo K infinito se corresponde con este capacitor, que esto que no es un inductor se va a corresponder con esta resistencia, es una especie de transformación, y que este Kp va a ser el mismo que va a ir acá, que este Kn va a ser el mismo que está acá. ¿Okay? Ese era un poco el método. Entonces vamos a ello. Entonces fíjense, K infinito y K0 son muy sencillos en este problema, por observación los podemos ver. Fíjense, K infinito va a ser ese cuadrado, sobre ese cuadrado va a ser unitario. ¿Sí? Por observación vemos que es unitario. Recuerden que esto es el límite de S límite de S tendiendo a infinito, ¿sí? De esta expresión que tenemos acá, ¿sí? De esta indeterminación que se salva, ¿sí? Ese cuadrado sobre ese cuadrado se salva cuando S tiende a infinito y nos queda el cociente de los coeficientes de mayor grado, que es justamente 1. ¿Okay? K0 en este caso, es decir, K0 sobre S, fíjense que es un poco más de lo mismo, ¿sí? Va a ser S por todo esto, la S por el límite de S tendiendo a 0 de esta expresión, se salva el límite y nos va a quedar también K0 unitaria. ¿Okay? Tal vez el que conviene escribir un poquito es el límite de S tendiendo a menos 1, ¿sí? De S más 1 por S cuadrado menos S más 1 sobre S por S más 1. Y acá vemos que tenemos menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es más 1, vamos a tener 1 más 1, 2, más 1, 3, y acá abajo tenemos menos 1, por lo tanto va a ser menos 3. ¿Okay? Entonces, fíjense que encontramos un residuo negativo, como era de esperarse, ¿sí? No esperamos que justamente esta expresión sea FRP, no necesariamente tiene que ser FRP, no es lo buscado. Entonces, fíjense que acá ya podemos directamente asignar, como habíamos visto, a I1A los positivos, es decir, K infinito y K0, ¿sí? Y los negativos se los asignamos directamente a I1B. Entonces, ya podemos decir que a partir de esto, que I1A va a ser igual a ¿qué cosa? I1A va a ser a S, porque recuerden que es S por K infinito, más K0 más 1. I1B, ¿qué va a ser? I1B va a ser el residuo en negativo de menos 3, es decir, que va a ser un S por 3. Recuerden que el menos 3 va asociado al signo que ya está previsto, ¿sí? En esta expresión, por lo tanto directamente es a lo que queda igualado I1B en este caso, S por 3 sobre S más 1, dado que esto es el residuo en menos 1, en el polo menos 1. Entonces, fíjense, nos quedan 3 términos en esta expansión solamente, no hay KPs porque no tiene tanta complejidad. D, si tuviera más singularidades, ¿sí? Más polos, ese DDS hubiera puesto más polos, yo no para este problema, porque recuerden que justamente D tiene que ser de un grado menor a Q, ¿sí? Al denominador, y en consecuencia si hubiera hecho eso hubiera incumplido esa cuestión. Es decir, para órdenes superiores sí voy a tener más singularidades y posiblemente voy a tener más tanques RC, pero en este caso no hacen falta. Con tener S por 3 sobre S más 1 ya es suficiente. Entonces ya tengo absolutamente definidos I1A y I1B. ¿Y qué es I1A y I1B? Bueno, vamos a ver acá qué es I1A y I1B. Ustedes que ya son eximios sintetizadores de funciones de excitación disipativas, ya sabrán que esto se corresponde con un capacitor unitario asociado en paralelo con una admitancia unitaria. ¿Ok? Esto que vemos acá es I1A.
Mientras que esto que tenemos acá va a ser un tanque y 1B, que va a ser, fíjense que va a ser un tanquecito serie, asociado en serie, ¿sí? Es decir, la admitancia de 1B va a ser un tanquecito asociado en serie de un resistor y un capacitor, donde el resistor, fíjense que va a ser de valor 1/3, mientras que el capacitor va a ser de valor 3. La constante de tiempo, RC, fíjense que lógicamente da 1, da unitaria, como no puede ser de otra manera. Luego, ya definidas I1A e I1B, de alguna manera estamos empezando a saber qué es I1A, es decir, ya tenemos definido I1A, ya tenemos definido I1B. Ahora nos quedan dos admitancias más, son las siguientes que el método nos va a indicar cómo proceder. Y fíjense que nos indica proceder de una forma muy parecida. I2A menos I2B va a ser 2S sobre S más 1, como vimos acá, ¿no? 2S sobre D, 2S sobre S más 1. Es decir, como habíamos dicho antes, que I1, I1 era esto, no, I2A, recordemos bien, ¿no? I2A menos I2B, no equivocarse, menos I2B va a ser igual a 2S sobre S más 1. Bien, perfecto. Uno ve esto y dice, bueno, fenómeno, eso ya es un tanque en sí mismo. Fíjense, la expresión esta, ¿sí? Es exactamente a un tanque, es decir, esta expresión que tenemos acá es FRP, es decir, que esto que tenemos acá es FRP. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo asignamos a I2B algún efecto? Porque hasta ahí no podríamos separar algo que es FRP, separarlo en dos partes es medio raro. Bueno, se hace un truco algebraico muy sencillo, como hicimos antes, ¿sí? Si hacemos más 1 menos 1, aquí está resuelto el problema. Entonces justamente vamos a entender que I2A va a ser 2S sobre S más 1, perdón, S más 1, vale la redundancia, y I2B es simplemente un resistor unitario. Entonces, fíjense qué sencillo que se resolvió este problema. Decimos que I2A va a ser igual a 1 más S por 2, por llevarlo de la misma forma, más 1, también resuena en el mismo lugar. I2B va a ser simplemente un resistor de 1 ohm. De esta manera, si armamos todo el asunto este, si armamos todo este circuito, acá lo que nos va a resultar, ¿sí? Transcribiendo todo esto que tenemos acá, va a ser algo de este estilo. Lo dejo acá para que podamos copiarlo. Entonces tenemos un puerto de entrada, tenemos definido la B1 y el primer elemento, recuerden que iba a ser el de I1B, correcto, I1B. Entonces I1B habíamos dicho que iba a ser un resistor de 1/3 y un capacitor de 3. Mientras que el divisor de este elemento iba a ser I2B, que es simplemente una admitancia unitaria. Luego de esto ya entro al INIC. Definido de la misma manera. Y a la salida de esto voy a tener I2A, ¿sí? I2A, fíjense que iba a ser una admitancia unitaria también, en paralelo con un tanque que va a estar dado por un capacitor nuevamente y un resistor asociados en serie, como no pueden ser de otra forma, puerto de salida, y los valores de este tanque tienen que tener la misma constante de tiempo unitaria, nada más que el capacitor iba a ser de 2 unidades y el resistor iba a ser de 1/2. Ahí, a ver si puedo. 1/2. Luego me quedaría visualizar en este esquema la realimentación. La realimentación
recuerden que se hacía por I1A. Fíjense que I1A iba a ser la asociación paralelo de capacitor unitario, resistor unitario. Es decir, que básicamente lo que tendríamos es capacitor, resistor, realimentando. Muy bien. Esto termina el proceso de síntesis. Y fíjense de qué manera sencilla procedimos. Bueno, entiendan que la tensión se mide ahí. ¿Okay? En ese nodo, B2. No me alcanza a escribir más a la derecha. Entonces, el proceso de síntesis termina ahí. Le dimos valores a los componentes. Y obviamente ustedes pueden verificar esto por cualquiera de los métodos que vimos. Obviamente, interconexión de cuadripolos posiblemente sea el más adecuado, pero un poco es de donde venimos. Así que si cumplimos con todo esto y le dimos adecuadamente los valores, esto no debería tener ningún problema. Entonces fíjense que a partir de resistores, capacitores, logramos implementar y sin ninguna estructura balanceada. Recuerden, ¿sí?, como comentario, que este tipo de transferencias, primero de un circuito que no es de fase mínima. Recuerden que los circuitos de fase mínima son aquellos que tienen todos los ceros en el semiplano izquierdo. Este es un circuito de fase no mínima, dado que tiene ceros en el semiplano derecho. Luego, aparte de eso, tiene un Q, ¿sí?, que saca a las singularidades del eje sigma. Aparte de ser de fase no mínima, tiene un Q mayor a 0,5. Por lo tanto, como es mayor a 0,5, tengo singularidades en el plano complejo. Eso con redes RC imposible. Luego el circuito INIC es el que de alguna forma está, es decir, el activo que está haciendo esa magia, por decirlo, ese efecto, el efecto de despegar las singularidades del eje sigma. Entonces, fíjense que esto de alguna forma es algo muy poderoso, porque de la misma forma que definimos una función transferencia B2 sobre B1 de un pasatodo de segundo orden, podemos definir cualquier otra función de transferencia arbitraria y sintetizarla de la misma, siguiendo una metodología similar. Obviamente seguiremos ejercitando sobre esto en clase, pero el método de alguna forma es así de cerrado. Fíjense que solamente definimos el polinomio D, y el polinomio D podría ser cualquier otro. Si hubiéramos seleccionado S más 2, pues, posiblemente los valores de los componentes seguramente serían otros, porque S más 2 implicaría que estas resonancias, ¿sí?, estas resonancias no coincidan todas en 1, como eran todas de S más 1. Fíjense que todas esas resonancias están todas sintonizadas en la misma pulsación, en S más 1, que coincide con el polinomio D que elegimos. Entonces, la arbitrariedad de ese polinomio indica que justamente esas resonancias posiblemente no estén ahí. Posiblemente la complejidad y la topología del circuito vaya a ser la misma, pero seguramente no las resonancias, no los valores de esas resonancias. Bueno, con esto concluimos el ejemplo del método de interconexión paralelo o método de Yanagisawa, y bueno, y ya en el siguiente video vamos a presentar algún que otro método directo de interconexión.